¿Qué tal? Recientemente en la mañanera de la presidenta, Ernesto Ledesma le cuestionó su postura sobre el genocidio en Gaza. Sin más, quiero que pasemos a escuchar la declaración de la presidenta. Sí, pero acá no estamos hablando de una guerra, estamos hablando de un genocidio. Y no, sí, De cualquier forma, aquí voy a poner el video. sí, pero acá no estamos hablando de una guerra, estamos hablando de un genocidio. Y no sé, y le pregunto a usted de manera directa si usted está de acuerdo o está consciente que lo que está padeciendo el pueblo de Palestina es un genocidio. Hace cerca de, no sé, varios años, yo publiqué una carta en La Jornada con mi pensamiento en aquella época. Ahora nos tenemos que ceñir a la política exterior de México, que es la búsqueda de la paz, siempre. Si ustedes escuchan la última de las declaraciones que hizo el presidente López Obrador, creo que fue abril del 2024, es muy parecido a lo que estamos diciendo ahora. Y desde entonces ya estaba esta situación. Entonces nosotros nos tenemos que ceñir a la política exterior y a lo que dice claramente la Constitución de la República. Como presidenta de México, ¿Eso le impide reconocer que es un genocidio? como presidenta de México, lo que tenemos que hacer siempre es en el marco de la Constitución y siempre la búsqueda de la paz. México tiene que ser factor de paz siempre y ese es el marco en el que tiene que moverse la presidenta de la República y todo aquel que sea presidente de la República. En ese marco se movió el presidente López Obrador y en ese marco tenemos que movernos. ¿No señalaron Siempre. que Dios promover la paz? Bueno, ya lo contesté. Estamos hablando de que condenamos lo que pasó, lo he dicho varias veces, lo que está pasando, pero que nuestra posición como presidenta de la República tiene que ser en el marco de la Constitución. Así lo hizo también el presidente López Obrador y así tiene que ser en el marco de la Constitución. Híjole, yo la verdad es que lamento mucho esta forma de posicionarse, si se puede llamar así, de la presidenta. Porque básicamente aquí no estamos hablando de qué tanto se tiene que ceñir o no a la Constitución o a los lineamientos de la política exterior mexicana. Creo que no va por ahí y vamos a requerir volverlo a escuchar. Y la realidad es que no son tiempos para ser tibios, y menos ante un genocidio. No son tiempos para ser tibios, no son tiempos para ser ambiguos. Lamento mucho, en verdad, esta postura tibia, ambigua de la presidenta Sheinbaum. Aclaro y preciso, yo apoyo a la presidenta Sheinbaum. Sin embargo, en este caso, no. O sea, en este caso sí creo que, es más, repudio su postura por completo, porque insisto, no son tiempos para ser tibios ni ambiguos ante un genocidio. Es que, a ver, y de hecho para allá voy. Estamos ante un genocidio. Algunos lo quieren llamar conflicto, algunos lo quieren llamar guerra, algunos lo quieren llamar lo que sea. Es un genocidio. Y el gran riesgo de plantearnos así de tibios y ambiguos ante un genocidio es que ya no es ni siquiera un tema de posturas, un tema legaloide, un tema de ceñirnos a la Constitución o ceñirnos al marco de la política exterior mexicana. Esto es un tema de humanidad. Simple y llanamente es un tema de humanidad, donde queda al descubierto nuestra capacidad humana o incapacidad humana. Hoy lo que
esto destapa es justamente esto, estamos dispuestos a ser humanos o a no serlo, porque en verdad tras de esto va en juego nuestra propia humanidad, porque no podemos estar viendo cómo se está masacrando un pueblo entero, día y noche, desde hace ya más de un año, y mantenernos ajenos, mantenernos tibios, taparnos los ojos. Y cuando a los líderes de Estado se les llega a preguntar este tipo de cosas de manera directa y puntual, aquí a Sheinbaum se ve que le cuesta muchísimo siquiera llegar a nombrar y mencionar el genocidio. Y eso me preocupa muchísimo, porque al final estamos ante probablemente una postura ya no solo tibia y ambigua, sino cómplice. Yo lo que creo que lo que pasa en tiempos de alta violencia, de altas injusticias contra la humanidad, de severas y lamentables violencias contra la humanidad, el simple hecho de ser ambiguo, tibio o incluso neutral es formar parte de esa misma complicidad. Es volverte cómplice, más desde una posición como líder de Estado. Es lamentable, insisto, que en este caso Sheinbaum se ponga en una postura neutra, aparentemente, ante un genocidio que está totalmente asimétrico y desbalanceado contra el pueblo palestino. Entonces, yo lo lamento mucho, desafortunadamente, esta postura que toma la presidenta. Creo que, insisto, no solo muestra tibieza y ambigüedad, sino además debilidad. Yo hace pocos meses, de hecho me parece que un par de días después de que Sheinbaum fue electa, comentaba que evidentemente ya pasada la elección, y para no influir, digamos, en absoluto con respecto a la opinión sobre Claudia Sheinbaum, yo dejaba un matiz y un paréntesis abierto diciendo que Sheinbaum no hay que omitir ni obviar su ascendencia. Hay que tener claro que ella tiene una ascendencia judía. Eso es una realidad. Eso no asegura ni la estigmatiza de ninguna forma, ni es el sentido en el que quiero dar el comentario, pero tampoco es como para no verlo o negarlo. Por momentos, yo quisiera pensar que Sheinbaum no se va a decantar hacia invisibilizar un genocidio, porque al final el hecho de no nombrarlo, pues es como querer aparentar que no existe, ¿no? Siquiera no ser capaz ni siquiera de nombrar el genocidio va en la línea de querer aparentar que ni siquiera existe, ¿no? De nulificarlo, de invisibilizarlo. Entonces, yo quisiera pensar que por ahí su ascendencia no le genera justamente estos sesgos, afinidades o simpatías hacia un lado, que evidentemente podría ser el lado sionista. Yo quisiera pensar en verdad que Sheinbaum no va a terminar siendo una cómplice o peor aún, un caballo de Troya del régimen anglo-sionista. Porque esta debilidad a mí, perdón, se me llama la atención y por supuesto que generó muchísima polémica, ¿no? De aquellos que decían lo que yo estoy diciendo, ¿no? Criticando esta postura tibia, ambigua, ante una catástrofe, una tragedia humana, una tragedia humanitaria por parte de Claudia Sheinbaum, y otros que dicen, bueno, es que Claudia Sheinbaum tiene que ser prudente, tiene que cuidar su lenguaje, tiene que ser equilibrada, neutral, ¿no? Y es ahí donde insisto, en tiempos fascistas, violentos, genocidas, la neutralidad es complicidad. O sea, no hay más. Es que hay que ponerlo así, porque por momentos como que entre tanta retórica se pierde lo esencial. Si están matando ante tus ojos a miles de personas y tú te quedas diciendo, miren, yo no quiero la verdad meterme en esto, a mí este tema de la política como que me da flojera, y yo miren, ¿sabes qué? Prefiero o no ver, o no opinar, o mantenerme neutral. No sé si lo alcancen a concebir o imaginar, o sea, están masacrando gente. Y ni siquiera me atrevo yo a veces acá a publicar los videos que realmente cuesta mucho digerirlos, cuesta mucho verlos.
Yo antes los veía, pues para estar informado, en verdad ya me está costando trabajo verlos. Porque en verdad te empieza a trastornar, o sea, y estamos viendo el video, imagínate quienes están padeciendo esto en tiempo real, en carne propia, en carne y hueso están padeciendo un genocidio brutal. Pero cuesta trabajo ya siquiera verlo porque en verdad te empieza un poco sí a trastornar, es demasiada violencia, es una violencia, es que ya inhumana es poco, es monstruosa, es dantesca. Entonces, a eso voy. ¿Cómo puedes estar viendo eso y decir con la mano en la cintura, no, ¿saben qué? Miren, yo me quiero mantener neutral? Es que entonces ya no es neutral, formas parte de esa complicidad. Indirectamente si quieres, pero formas parte de esa complicidad criminal que está cometiendo masacres contra la humanidad. Un genocidio tal cual hoy, actual contra la humanidad. Muchas veces, ya que todos les ofende muchísimo el holocausto y hasta hoy que está pasando genocidio en Palestina, prefieren hablar del holocausto judío, pues imagínense eso mismo, vamos a situarnos en esos tiempos, es como si te dijeran, oye, no digas holocausto para no ofender a nadie, oye, no digas holocausto para ceñirnos a la Constitución y a la política exterior, mejor, mira, no digas nada. Porque holocausto, mejor no digamos eso, porque ni queremos ofender a nadie y nos queremos ceñir mucho a la legalidad. Así estén matando a millones de judíos. No creo que les hubiera gustado mucho a los judíos y tampoco creo que hubiera sido muy adecuado por parte de la humanidad tomar una postura en ese mismo sentido, ¿no? De vamos a hacer como que no pasa, vamos a hacer que la Virgen nos habla, vamos a no querer ver, vamos a taparnos los ojos, vamos a hacer oídos sordos y a no hablar del genocidio, a no nombrar el genocidio por lo que es un genocidio y a visibilizarlo, a nombrarlo, porque existe. O sea, es que en verdad, imagínate es que es también muy trastornado si te pones a pensarlo. Acabo de dar el ejemplo, imagínate estar viendo, lo podrían ver si nada más falta que se pongan a buscar lo que realmente está pasando día y noche desde hace un año en Gaza. Los están masacrando en vida. Los están humillando. No solo los matan, los humillan, es una vejación terrible, en verdad, lo que está pasando y padeciendo el pueblo palestino. Es una masacre masiva. Ya si no quieren usar genocidio, bueno, ¿qué quieren usar? Asesinatos en masa, masacre, ¿qué término les gusta? Porque insisto que ya luego andamos en el tema de la semántica, que algunos, como en el caso de Sheinbaum, y lo lamento por parte de ella, porque insisto que yo la suelo apoyar en general, pero no ahora, con esta postura inhumana, me parece en realidad una postura inhumana, eso es lo peor. Ahora resulta, ¿no?, que tenemos que cuidar mucho qué se dice, qué no se dice, cómo se dice, qué eufemismo utilizamos para no decirle genocidio y para negar lo innegable, para defender lo indefendible. O sea, yo no me explico. En ese sentido, pues insisto, lamento mucho la postura tomada por la presidenta. Sería así de trágico como querer negar el holocausto. Bueno, pues están haciendo eso, los que niegan el genocidio hoy. Sería como negar el holocausto judío, es lo que justamente hoy están haciendo los que niegan el genocidio palestino. No hay diferencia. ¿O cuál es la diferencia? ¿La raza? Que no habíamos quedado, hasta yo había escuchado en algún momento Sheinbaum ya entendía eso. ¿Por qué nos vamos a poner a hablar de razas y eso? ¿Qué es eso a todo esto? Científicamente, ¿qué pruebas hay de que hay razas superiores o inferiores? ¿Qué pruebas hay de la raza aria superior contra la raza negra? Cuando yo he visto en muchas ocasiones que la raza negra, de hecho, indeed, es superior a la raza aria o la caucásica o la que tú quieras del mundo anglosionista. Los negros son más veloces, son más fuertes, ¿o no?
En fin, tomar esta postura por parte de Claudia Sheinbaum creo que en verdad me genera muchas dudas. Es la acorrala realmente Ernesto Ledesma con muy poco. ¿Y por qué la acorrala? Porque es una cuestión humana. Sheinbaum creo que sigue pensando que es un tema, una cuestión política. No es un tema política. Y aunque ella sea presidenta, no importa. Insisto, este tema, podrá ser cualquier otro tema, incluso, bueno, hasta el tema de los desaparecidos en México es un tema complicado, pero bueno, podrá ser más político eso. Este genocidio, no es político, es humano. No es una cuestión política, es una cuestión de humanidad, es una cuestión humana. Y si no te sabes situar, creo que estamos en un muy complicado compás moral. Porque además ya esto me pone a dudar también un poco el compás moral de Claudia Sheinbaum y su verdadera fortaleza, para ser honestos. En ese sentido, por acá voy a poner el texto, aquí lo voy a poner en descripción que publiqué al respecto de este video, que más o menos es lo que estoy explicando ahora mismo. Pero digamos que derivado de esto, por ahí, a mí en lo particular, me llegaron a comentar esto, porque, bueno, yo insisto que publico este texto, que voy a poner acá abajo, y la respuesta al texto que yo publico, alguien me comentó, en este sentido que insisto que hubo quien defendió la postura de Sheinbaum. Insisto que más o menos en el texto comento lo que estoy diciendo. Ahora, cabe decir que además yo agrego, y de hecho lo pongo por acá, algo que me molesta mucho además de la postura de Sheinbaum, es que no solo se quiera ceñir a la Constitución y a los lineamientos de política exterior, sino que además se justifica diciendo, yo estoy haciendo esto porque fue lo que hizo también AMLO, ¿no? En esta cuestión de que por momentos parece que Sheinbaum no se puede divorciar de lo que hizo o no hizo AMLO, ¿no? Como si además AMLO haya hecho todo bien, como si AMLO haya sido siempre pues impoluto, incorruptible, con un compás de altísima excelencia y un compás de altísima calidad moral, ¿no? No sé, pero yo ya he dicho, creo que no conviene endiosar una figura política a un ser humano. Fue un presidente decente AMLO, no lo estoy negando, pero tampoco creo que tenemos que caer en el endiosarlo, ¿no? En pues ya muy cercano al fanatismo, hacerlo un símbolo, ¿no? Creo que es peligroso ir por ese camino. O sea, no es sensato, no es prudente. Y esto se ha ocupado en muchas ocasiones en la historia, ¿no? De Lenin hasta Stalin, estas formas de, insisto, hacer figuras. Y mira que todavía no se muere AMLO, pero cuando se muera creo que lo van a convertir o en mártir o en santo, ¿no? O sea, finalmente creo que yo antes decía, no es tan atinado que le digan Mesías tropical. Creo que de alguna manera sí algunos lo han llegado a convertir en eso, ¿no? En un Mesías mexicano, en un Mesías tabasqueño, y no creo que sea correcto, y tampoco yo entiendo que Sheinbaum trae una línea obradorista, eso es más, lo entendemos y lo apoyamos, pero de eso a llevar un compás siempre en este sentido que veo que Sheinbaum no es capaz de decir, en lugar de decir, en mi situación, ¿qué haría López Obrador? Que diga, en mi situación haré lo que quiere y decidirá Claudia Sheinbaum. Por momentos parece que siempre está con este estándar, ¿no? De en mi posición, en mi situación, ¿qué es lo que hubiera hecho López Obrador, ¿no? O sea, yo creo que por momentos yo a Sheinbaum lo considero una mujer muy inteligente como para que, esperemos no, esté todo tratándolo de llevar con una línea paralela de lo que hubiera hecho López Obrador, porque insisto,
hasta en este tema sobre lo de Gaza, está diciendo, pero estoy haciendo lo mismo que hacía López Obrador, ¿no? Como qué, para que digamos, o para quién va ese mensaje, ¿para los fanáticos o para quién? Como para que digamos, bueno, entonces como lo hizo López Obrador, entonces síguele, ¿no? Desafortunadamente no es el único caso donde he visto esto en Sheinbaum. Yo creía que era más bien un tema un poquito de, pues no sé si narrativo o discursivo, pero veo que lo aplica en la acción. E insisto, eso puede llegar a ser muy peligroso, así como puede ser peligroso que, insisto, no solo se muestre débil, sino espero no sea hasta cómplice, insisto, del régimen anglosionista, lo cual sería trágico ya de por sí para lo que estamos viviendo en el mundo, en Latinoamérica y particularmente en México. Entonces, respecto a esto que yo dije, yo había comentado que ni siquiera fue capaz Sheinbaum, porque curiosamente habla de AMLO, o se compara con AMLO, pero muy curiosamente, y así nos vamos en esa misma línea de izquierda política en América Latina, muy convenientemente Sheinbaum no se compara con Lula da Silva, dado que Lula da Silva en este momento, y desde casi en el momento en que pasaron o empezaron las masacres en contra del pueblo palestino, Lula fue el primero en decir esto es un genocidio. Pero él mismo se propuso como una especie de mediador de paz, o sea, una especie de punto medio que me parece dos cosas. Primero, le da legitimidad por ser simplemente una postura humana, le da fortaleza por poner dar un paso al frente y decir, a ver, esto lo condenamos, no importa si eres de izquierda o de derecha, aquí es un tema de si eres humano, y si eres humano hay que condenarlo, este genocidio palestino hay que condenarlo. Entonces le da una fortaleza porque dio un paso al frente que todavía ni siquiera Claudia Sheinbaum se anima a dar, después de que ya prácticamente muchos líderes, no digo que la mayoría, pero muchos líderes en las naciones, en Sudáfrica, que fueron de los pioneros, Brasil, Irlanda, España, fueron sus líderes políticos de los primeros en denunciar así de claro, fuerte y claro, lo que es el genocidio en Palestina. Qué curioso que México sea de los más tibios en este aspecto. Y si estuviéramos hablando de Israel-Irán, que es lo que se ha estado hablando ahora, puedes decir, bueno, pues hay cierta simetría, hay dos naciones poderosas. Puedes decir, ok, no me pongo del lado de ninguno. Hasta en eso, que bueno, yo soy de los que dice el régimen anglosionista no. Pero podrías decir, ok, no me pongo del lado de ninguno. Pero contra el genocidio en Palestina estamos hablando de otra cosa muy distinta. Por la simetría, porque se está matando con ejércitos, bombas a un pueblo indefenso, que no tiene un domo de hierro siquiera. Entonces la simetría hace que esto sea muy distinto de cualquier otro tema. Por eso es que este tema no es político. Este tema no tiene que ver si eres de izquierda, derecha, centro, socialdemocracia, socialismo, comunismo, capitalismo, libertarianismo, anarcocapital. Esto no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver sumamente y esencial, principalmente, con un tema de humanidad, de simple y sensata humanidad. Entonces esto es lo que yo decía. Y a grandes rasgos, insisto, ya lo voy a poner de manera resumida aquí en texto. Y bueno, por ahí tuve algunos comentarios, este es uno de los que destaco, sobre todo porque, bueno, varios me dieron un tanto la razón en mis argumentos, pero aquí alguien opinó con respecto a apoyar de alguna manera la postura de Claudia Sheinbaum, y ella, que de hecho es una chica, no voy a decir el nombre porque no procuro quemar a nadie, ni mucho menos, nada más simplemente agarro el argumento, ahora sí que yo soy de los que dice el pecado pero no el pecador. En este caso me comenta: es un genocidio sin lugar a dudas, el pueblo palestino ha sufrido horrores, sin embargo, cualquier líder de cualquier país tiene que cuidar muy bien y seleccionar cautelosamente las palabras que usan, ya que esto puede denotar cierta postura que no es favorable para el país. Uno debe saber dónde y cuándo. No vas a ir a decir tu punto de vista, aun cuando objetivamente sea a todas luces una verdad, en medio de un salón donde todos tienen un punto distinto y donde están listos a infringir represalias por ello. México tiene una posición muy delicada en muchos sentidos y debe cuidarse bien.
La verdad es que no suelo ser como tan implacable con... Suelo darle ciertos puntos cuando un argumento, digo, a ver, esta parte sí, esta parte... Realmente de este argumento, digo, para quien... A ver, ustedes díganme si les convence esto, que acaba de decir ella, ¿no? Puede que alguien lea esto y ya la... O sea, porque siempre digo, ¿no? A veces las mentes son muy manipulables, entonces siempre parece que esperan la respuesta para que cambie su pensamiento conforme vayan leyendo o los vayan convenciendo. Quien lea esto, alguien podrá decir, no, sí tiene razón, la verdad, ¿no? Sí, tiene toda la razón. Yo la verdad, de todo lo que acabo de leer, de lo que ella puso, no veo razón en ninguna línea. Y en verdad no es que me ponga muy extremista, es que no veo razón en ninguna línea. Voy a leer las últimas líneas nada más que pone. No vas a ir a decir tu punto de vista aun cuando objetivamente sea a todas luces una verdad. De entrada ahí ya está hablando porque ya prácticamente pues, nos dio la razón argumentativa de que estamos diciendo la verdad. Y luego dice ella, en medio de un salón donde todos tienen un punto distinto y donde están listos a infligir represalias por ello, México tiene una posición muy delicada en muchos sentidos y debe cuidarse bien. Bueno, pues ya habrá a ver quién pueda llegar a pensar eso. Los hay, de hecho he visto un par. Creo yo es una postura muy indefendible, sinceramente, ¿no? O sea, de nuevo tengo que poner la parte gráfica. A ver, estás viendo que están masacrando un pueblo. ¿Te quieres poner neutral? Y bueno, esto es lo que yo contesto a esta chica con respecto a lo que ella escribió, ¿no? Lo que le contesto es, no estamos hablando de cualquier cosa. En efecto, es tomar postura ante un genocidio. No es ni siquiera un tema de opinión, es un tema de sensatez humana y manejado de manera inteligente y prudente puede incluso darle mayor fortaleza al gobierno a nivel internacional. Ahí está el caso de Lula, denunciando el genocidio, pero a la vez procurando ser mediador de la paz. Tampoco es irse a los extremos. Es como si en la época del holocausto judío dijeran, no digas que es holocausto para no ofender a nadie y para cuidar la imagen que yo no sé como que de qué te sirve la imagen ante esto, pero bueno, es lo que ella dice, ¿no? Para cuidar la imagen de gobierno. No digas que es holocausto para no ofender a nadie y para cuidar la imagen de gobierno, ¿no? El símil que yo hacía, no digas que es genocidio contra el pueblo palestino para no ofender a nadie y para cuidar la imagen del gobierno. Insisto, es un tema de humanidad y no tomar una postura definida es debilidad y complicidad. Y bueno, Israel ya hace daño importante a México a través de sus vendedoras de armas como IWI, Israel Weapons Industry, que me parece que es, igual que las corporaciones de armas gringas, que son las que usan los cárteles, entre otras afectaciones, por lo que esto de moderar el discurso no evitará la política intervencionista, agresiva y seguramente militar de Trump en México. Así que esa línea de no denunciar un genocidio para que no se desquiten con nosotros, pues tampoco me parece que sea muy humana ni acertada. Y finalmente ella de hecho misma me dice, estoy de acuerdo en algunas cosas, pero aún así creo que se debe tener mucho cuidado. Eso fue lo último que ella contesta, ¿no? Pues yo no sé cuidado de qué. O sea, ya estamos regidos por el mundo anglosionista, aquí lo vengo diciendo cada día, a diario lo venimos diciendo desde hace ya más de un año. Estamos gobernados por el régimen anglosionista, ¿cuidarnos de qué? ¿De que no nos apliquen un genocidio también? Yo creo que es al revés justamente, el hecho de ahora no posicionarnos, si en algún momento en verdad, porque yo lo vengo diciendo y anunciando, espero que no pase y estar equivocado por supuesto, pero nuestro país, justamente, y sí, claro que es cierto, México está en una posición muy complicada, está entre la espada y la pared, para ser claros. Lo vengo diciendo también, estamos tan cerca de Dios, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, que es casi como estar tan cerca del diablo, o sea, lo entendemos, y precisamente por eso es que creo que hay
alta probabilidad, si no es que hasta seguridad ya, de que en algún momento seguramente terminemos siendo invadidos por el ejército de Estados Unidos, por drones de Estados Unidos, por bombas de Estados Unidos o de Israel también. Insisto, al final sus armas ya están aquí, o sea, el daño ya está hecho. Aquí se está pensando como si, oye, no vaya a ser que nos... A ver, ya están aquí. Ya están haciendo daño. O sea, ¿qué más que el narcotráfico para entender que ya nos están haciendo daño y brutal? Pero hay quienes todavía son como, no digas eso para que no se alebre. Esa postura tibia justamente nos va a llevar más probablemente a poner en una situación de alto peligro, de alta peligrosidad. Porque claro, ¿no? Ya cuando vengan contra nosotros, pues ahí sí, ya vamos a también a dar el grito en el cielo y a lloriquear, porque va a ser como, ay, ahora sí me quejo porque ahora sí ya están en contra, ya tengo el pie aquí en el cuello, ¿no? Sí, pero es que hay que ser congruentes. Al final la lucha palestina es la lucha del resto de los pueblos. Quien quiera divorciar esto, y por cierto esto va a ser en otro análisis porque he visto, ¿no?, de algunos comentarios que también dicen, estás más preocupado por Palestina que por México. Mijo, es que no has entendido nada, estás bien perdido. O sea, de esto no me quiero extender hoy porque lo voy a analizar particularmente ese comentario que es de los más pendejos, perdón, pero sí tengo que decirlo, que he llegado a leer. Precisamente porque no entienden que muchas afectaciones que hoy mismo vive México tiene que ver Israel. Por mencionar algunas acabo de comentar Iwi. Por mencionar otras puedo comentar que Tomás Herón, entre otros criminales mexicanos, están prófugos de la justicia en Israel y no pueden ser extraditados porque no existe un tratado de extradición entre Israel y México, por mencionar otro. Por mencionar otro podemos mencionar a Pegasus, que es este software de inteligencia y espionaje para estar espiando mexicanos. ¿Qué más quieren? Gran parte de este espionaje cibernético viene de allá. Y para quien no sepa, estos casos han llegado a ser tan graves que están implicados hasta en el tema de Ayotzinapa. Pero la gente habla lo mero pendejo, ¿no? Y opina lo pendejo. Y ahí tienes a estos que dicen, finalmente, les preocupa más hoy Palestina que México. A ver, mijo, es que es el parte del mismo problema. Estamos hablando del origen del mismo problema. Cuando hablamos del tema palestino y quiénes los están matando, que es el ejército sionista, ese ejército sionista se beneficia tanto de las muertes mexicanas como de las muertes palestinas. Porque al final ellos, mira, facturan bastante por esas muertes, por vender armas, por derramar sangre. Se hacen ricos, se enriquecen derramando sangre. Sea en Palestina, sea en México, sea donde sea. Quien no entiende esto, pues insisto, habla lo pendejo. Habla lo puro pendejo. Pero bueno, me alebresté porque estas sí ya son las peores posturas, ¿no? No metería a Sheinbaum en ese mismo costal. Estas son más todavía ya de plano ya de que te calienta la sangre, ¿no? Pero la postura de Sheinbaum, insisto, no me deja de decepcionar, sinceramente lo digo de verdad. Me parece, insisto, un muy mal momento para mantenerse en esa postura tibia, ambigua, francamente débil. Y francamente lo que yo alcanzo a detectar de esta postura de Sheinbaum es eso, debilidad, y espero no una sumisión al régimen anglosionista como lo han mostrado la gran mayoría de los líderes de gobiernos en el mundo. O sea, desafortunadamente cuando hablo de quienes han denunciado como genocidio estamos hablando de las excepciones, no del promedio. La gran mayoría están callados, no opinan, no dicen, y ahora Sheinbaum se suma a esa tibieza y ambigüedad y complicidad para no denunciar lo que es evidente y prefiere negar lo innegable y defender lo indefendible, ¿no? O sea,
yo lamento mucho. Es muy desafortunada esta postura de Claudia Sheinbaum. Eh, y esperemos no pagar las consecuencias justamente de mantenernos tibios cuando, esperemos no, seamos nosotros los que lleguemos a pasar por algo similar y nadie interceda por nosotros y terminamos huérfanos y nadie quiera defender a México porque van a decir, pues perdón México, pero cuando tú tenías que posicionarte, pues perdón, pero no te posicionaste. Y ahora resulta que si vas a pedir ayuda, o sea, de nuevo, creo que ese tiro puede salir por la culata, puede ponernos en un riesgo importante y pues es muy lamentable porque, insisto, por momentos creemos que las cosas pasan por allá en muy, muy lejano, ¿no? En Medio Oriente y que nunca nos puede llegar a tocar. No hay que confiarnos, no hay que tener esa seguridad. Algún día podríamos ser nosotros los que estemos viviendo lo que viven los palestinos, sufriendo lo que viven los palestinos. Y ahí es donde en verdad, ¿quién? Y es que ni siquiera hay que verlo por ese lado, creo que es un lado muy equivocado de hacerlo para que en algún momento nos ayuden, pero ya, si no lo vas a hacer, al menos velo de esa forma. O sea, ya si no tienes la humanidad o la empatía básica para entender, aunque no lo vivas, lo que está padeciendo el pueblo palestino, pues al menos ya velo, si no lo quieres ver así, velo por tu propio pellejo, que creo que es una forma de ver las cosas de forma sumamente egoísta, pero al menos piénsalo, porque en verdad podría llegar a pasar. Entonces, pues esta es la triste postura, ¿no?, del gobierno de México hoy. Ya se venía incluso viendo, incluso desde las respuestas de la embajada, o sea, siempre como que estas secretarías de relaciones exteriores y demás mexicanas sobre este tema habían planteado posturas muy tibias. Habla mucho Sheinbaum sobre este tema de que México debe ser un factor de paz, y yo coincido totalmente, sí, pero creo que hasta el propio Ledesma lo dice, o sea, creo que para ser factor de paz no precisamente tienes que ser neutral, tibio, ambiguo, indiferente, indolente, o sea, chinga, ahora resulta, ¿no? Es que la paz es una palabra como la libertad, ¿no?, que suelen ser muy tan usadas que terminan siendo sumamente prostituidas y al final ya no sabes ni qué significa, ¿no? Sí, la paz implica por momentos tomar posturas definidas, alzar la voz, con dignidad, con fuerza, con humanidad, sin miedo. No dices, ay, soy paz, no me hagas nada, o sea, eso no es paz. Por favor, no me hagas nada, te lo pido de rodillas, eso no es paz. Paz tampoco es formar parte de la complicidad ante la masacre humana, ante los crímenes de guerra, ante los bombardeos y destrucción de las ciudades y de las vidas y de matarlos de hambre. Eso no es paz. Eso es complicidad pura y dura. Entonces, ser factor de paz, como lo quiere vender Sheinbaum, implica tomar una postura ante un genocidio que se debe de denunciar y que se debe de repudiar, y que más que toda esta retórica diplomática en realidad se tendría que parar. Pero, o sea, si en el discurso, imagínense ustedes, si discursivamente ni siquiera hay líderes o lideresas que se atrevan a denunciar lo que es tal cual una verdad, reconocidas creo que ya por la gran mayoría de la comunidad internacional, todos reconocen que está mal. Si hay quienes todavía les tiembla la mano y la voz para decir es un genocidio, como a Claudia Sheinbaum, ahora imagínate si no hay quienes ni siquiera se animen discursivamente a denunciarlo, ¿quiénes se van a animar entonces a detenerlo? A culminar esa atrocidad. Y de nuevo, ya que tanto les gusta hacer símiles o ocupar la narrativa judía, piensen, es como si estuviéramos viendo el Holocausto, porque eso sí es el primer genocidio televisado. Y más que televisado, viralizado, porque ya ni siquiera es en la televisión, es
Está viral en el mundo digital. Todos saben que hay un genocidio allá, pero nadie lo quiere mirar, nadie lo quiere denunciar, nadie lo quiere nombrar, haciendo como que no existe. O sea, es un mundo en verdad muy surreal, es una distopía inhumana, trágica, monstruosa, es una monstruosidad lo que se está permitiendo. Pero de nuevo, tomando un poco este símil con la narrativa judía, es como si hoy, imagínense, vamos a hacer un hipotético, si hoy estuviéramos viendo transmitido el Holocausto y nos estuviéramos viendo cómo los están metiendo a los campos de concentración y dijéramos, ¿sabes qué? No digas que es Holocausto para no ofender a nadie. Y además, ¿sabes qué? Pues ahí a ver cuándo lo detenemos, ¿no? De mientras que sigan metiendo gente en el campo de concentración, total, ¿no? Total que lo sigan torturando, total que lo sigan aniquilando en esas formas, pues curiosamente, inhumanas, porque no olvidemos, ¿no? Que las víctimas se convirtieron en victimarios, esa es la ironía histórica, pero es como si tomáramos esa postura, ¿no? Esa actitud de, hombre, lo estamos viendo, estamos presenciando que está el holocausto contra el pueblo judío, vamos a dejar que los sigan exterminando, hombre. Que los hagan polvo, no pasa nada. Que los metan a los hornos, no pasa nada. Y así un día, y otro día, y otro día, y lo ves en tu celular. O no lo quieres ver. Hombre, ahí que sigan, 1 año, 2 años, 3, no pasa nada. O sea, ¿sí lo ven? Yo espero que lo puedan ver, porque si no lo ven es que ya perdimos toda nuestra humanidad. Si no lo puede ver Shimon, ella, teniendo esa ascendencia judía, como yo he visto, y una y otra vez trato también de resaltar a aquellos judíos que han tomado postura como judíos y denunciado el genocidio. Y mi ejemplo principal es Macklemore, que además ha sido también muy atacado por todos lados. Que lo llaman, que casi le dicen es que tú te das asco a ti mismo y te reniegas como judío. O sea, una cosa terrible el nivel de ataques que le han dado simplemente por animarse y tener la valentía de ser humano. Simple y llanamente. Oye, hasta eso es... Ahora resulta, ¿no? Que eso sí lo atacan, eso sí se repudia. Pero cuando tratamos de repudiar lo que es repudiable, inhumano, como el genocidio palestino, no hay... no digas nada, mejor callado, mejor dócil, mejor débil, mejor indiferente, mejor indolente. Mejor, como la canción de Shakira, ciego, sordomudo, no digas absolutamente nada. Porque si no hablamos de eso, entonces hacemos que no pasa. Hacemos como que no pasa. Este es mi comentario sobre pues este triste posicionamiento de Claudia Sheinbaum. De verdad que lo lamento porque insisto que no lo hubiera esperado de ella, que además, y saben con eso cierro, esa es la mayor ironía en este caso de Claudia Sheinbaum, ella se denomina como la lideresa, porque es la presidenta, del supuesto humanismo mexicano. Esa es la mayor ironía. Yo no veo ningún grado de humanismo mexicano cuando no es capaz ella como lideresa, como presidenta de México, no reconocer un genocidio contra el pueblo palestino. Es así de simple. Y lo lamento de verdad, porque sí es una de las cosas que hoy creo que son más fundamentales para la humanidad. Olvídate de los gobiernos locales, olvídate de tu país. Cada país tiene sus problemas, pero como humanidad hoy estamos enfrentando un problema y es ese. Es el genocidio contra el pueblo palestino. Ese es un problema de la humanidad, eso no es un problema de un gobierno, de otro, eso es un problema de la humanidad. Si lo permitimos, somos cómplices. Si no lo detenemos, somos cómplices. Y qué vergüenza lo que, si algún día llegamos a que existan hijos y nietos de esta generación, vernos en el espejo hacia atrás, en el retrovisor, y ver que fuimos cómplices. Y no hicimos nada mientras lo estábamos viendo en tiempo real, y lo estábamos viendo aunque fuese viral, y no nos atrevimos a denunciar ni a hacer absolutamente nada. Esa es, digamos, la mayor tragedia
para la humanidad en la actualidad. Por eso cierro y concluyo con este argumento que publiqué justamente hace un par de días también. Urge tomar postura firme y clara sobre Gaza y sobre el genocidio del pueblo palestino. No es un posicionamiento político, es un posicionamiento moral que requiere la humanidad para no confirmar su propia decadencia. Y es que en verdad ahorita nos estamos jugando la propia decadencia de la humanidad. Si permitimos Gaza, en verdad no vamos a poder retroceder ni mirar atrás. Primero nos va a dar vergüenza, pero además será un punto de inflexión donde si pudo pasar Gaza, puede pasar cualquier cosa. Si pudo pasar Gaza, puede pasar cualquier otra cosa en cualquier otro lugar, en cualquier otra latitud, en cualquier otra coordenada. Puede llegar a pasar lo mismo que pasa en Gaza. Simplemente cambian coordenadas y aplicarán otro Gaza. Y esperemos no sea tu barrio, tu ciudad, tu colonia, tu país, tu nación, lo que se termine convirtiendo en cenizas, como hoy se está convirtiendo en cenizas lo que es no solo Gaza, porque vamos de Gaza hasta Rafah, es todo el pueblo palestino. Porque hay que lamentar, por supuesto, que todo eso está en ruinas. Y que todo, cuando decimos todo, pues son sus vidas. Y además hay vidas hasta de árboles, animales y vidas humanas. Y eso se está convirtiendo en cenizas. Mientras que otros tibios, desde sus comodidades y sus curules y sus puestos presidenciales, deciden no denunciar lo que humanamente, por dignidad humana, tenemos que denunciar.